Entonces, desarrollamos, ya me atiendo. Ya, a ver, observen, vamos a hacer algunos problemas de conteo. Dice aquí, por ejemplo, ¿cuántos números de 3 dígitos? Y aquí hay que tomar en cuenta, ya hay que leer bien las preguntas. Dice dígitos distintos, ¿ya? Ahora dice que hay que formar números de 3 dígitos. Es decir, dice, con estos numerales, dice, por ejemplo, uno que a uno se le ocurra, dice, un número de 3 dígitos puede ser el 537, ¿no ve? Entonces, ese es un número de 3 dígitos. 8 podría ser, digamos, el 175, ¿no? Y alguien podría preguntarse, el 177 también es, ¿no? Pero aquí dice dígitos distintos, entonces estos aquí, por ejemplo, son iguales, ¿no ve? Entonces, eso está diciendo dígitos distintos, ¿ya? Entonces, ahora fíjense, ¿cómo lo vamos a hacer? Ustedes, para solucionar esto, siempre tienen que darse ejemplitos, fíjense. Entonces, yo aquí, por ejemplo, me puedo hacer, aquí, fíjense, así. Entonces, puedo decir, este va a ser dígito 1 de las centenas, de las decenas y de las unidades, ¿no ve? Entonces, lo que voy a hacer es ordenar aquí de cuántas maneras se puede colocar las centenas un numeral de aquellos, de cuántas maneras, es decir, hay 3 eventos, ¿no ve? Entonces, por esta vez solamente lo voy a hacer, fíjense, tendríamos un evento 1, un evento 2 y un evento 3, ¿no ve? Entonces, ¿de cuántas maneras? El evento 1 es colocar, digamos, las unidades o las centenas, las decenas y las unidades, ¿no ve? ¿De cuántas maneras podemos colocar ahí un dígito? ¿Cuántas posibilidades tenemos? Entonces, si se observan, hay 4, ¿no? El evento 1 es centenas, entonces hay 4 maneras, ¿no ve? De colocar un dígito en las centenas. Cuando ya hemos colocado aquí un dígito, entonces uno de ellos se ha anulado, ¿no ve? Entonces ya solamente están 3. Entonces, ¿de cuántas maneras voy a colocar a las decenas? Entonces solamente habría 3 maneras, ¿no ve? ¿Y de cuántas maneras voy a colocar a las unidades? Ya he colocado a las enteras, a las decenas, entonces luego colocaría las unidades, ¿no ve? Entonces, ¿de cuántas maneras? 2 maneras, ¿no ve? Entonces aquí hay 3 eventos. Ahora la pregunta es, ¿estos eventos son independientes? ¿Dependientes? ¿Qué son? Entonces fíjense que si yo coloco aquí, por decir, el 5, entonces ya no podré colocar allá, ¿no ve? Si yo coloco aquí el 7, aquí puede entrar ya sea el 1 o el 3. Eso me está indicando que cada evento son dependientes de cada uno, ¿no ve? Entonces, eso quiere decir que si yo hago mi diagrama ahora, pero para 3 eventos, sería así, ¿no? Este sería el evento 1, el evento 2 y este es el evento 3, ¿no? ¿De cuántas maneras puedo colocar en centenas? De 4 maneras, las decenas de 3 y las unidades de 2 maneras. Os digo, por el principio fundamental del conteo, como hay dependencia, entonces esto va a ser 4 por 3 por 2. Resultado 4 por 3 por 2, ¿no ve? Entonces, resultado hay 12, 24 maneras hay. Entonces, respuesta decimos, hay 24, ¿cuántos números? Dice 24 números de 3 cifras, ¿no? Números de 3 dígitos distintos. Está ahí, a ver. Entonces, así se saca ya. Ahora, fíjense la diferencia, casi es el mismo ejercicio ahora este. Ahí, a ver, fíjense, a la pregunta que me hacían del I o del O en el ejemplo anterior, dice aquí, ¿cómo podríamos nosotros detectar, ¿no?, que nosotros vamos a multiplicar? Entonces hemos dicho que si está el I presente vamos a multiplicar, o si está el O vamos a sumar, ¿no es cierto? En este caso, fíjense, diría la pregunta, ¿cuántos números de 3 dígitos se pueden hacer con el numeral 5 en las decenas, ¿no? Aquí digamos, ponemos 5, y en las decenas con los numerales tantos y en las unidades con los dígitos tantos, bueno, acá es eso, ¿no? En las centenas y en las decenas y en las unidades, sería la pregunta, ¿no? Es decir, el texto de esta pregunta puede cambiar
No siempre las preguntas van a ir inversas con él. Y ustedes tienen que detectar eso en el texto del problema. Aquí entonces podríamos decir, ¿no? Como os decía, de cuántos números de 3 dígitos se pueden formar con estos numerales, de tal modo que se coloque en las centenas y luego en las decenas y luego en las unidades, ¿no? Entonces, y de esa manera intervienen, ¿ya? Pero ojalá que con eso les haya respondido de acuerdo al problema de la pregunta en el problema anterior, ¿no? Pues es posible. ¿Cuántos números de 3 dígitos se pueden hacer con los numerales 5, 3, 7, 1? Es lo mismo casi, ¿no? ¿Dónde está la diferencia? Entonces, ustedes si se fijan, aquí dice dígitos nomás, allá dice dígitos distintos. Entonces, si uno se imagina en la solución del problema, entonces dice, voy a formar números de 3 dígitos. Entonces, se hace así. Entonces, aquí dice centenas, decenas y unidades. Entonces dice, a ver, ¿qué pasaría si yo coloco aquí el 3? Entonces dice, solo dice, no dice distintos. ¿Puedo volver a colocar el 3? Sí, puedo volver a colocar el 3, porque el 333 es un número de 3 dígitos, ¿ve? Entonces aquí no está diciendo que sean distintos. Entonces el evento 1, ¿de cuántas maneras vamos a colocar en las centenas? Tenemos 4 posibilidades, 4 maneras, ¿no ve? ¿Y el evento 2 de cuánto será? Entonces, aquí no lo excluimos porque dice de 3 dígitos, no importa. Podemos repetir. ¿De cuántas maneras? De 4 maneras. ¿Y el evento 3 de cuántas maneras? De 4 maneras, ¿no? Entonces, hacemos nuestro cuadrito. Entonces, este es el evento 1. ¿De cuántas maneras? De 4 maneras. Este de 4 maneras, este de 4 maneras, ¿no? Y entonces, por el principio fundamental del conteo, entonces ustedes tienen que ver la dependencia, ¿ya? Esto es 4 por 4 por 4, ¿no? Y esto me da 64, entonces la respuesta es 64 números de 3 cifras, y punto, ya está la respuesta. ¿Sí? Allá nos iremos, fíjense. Dice aquí, ¿cuántos números de 3 que sean aquí, bueno, aquí falta, ¿no? Que sean menores a 500, dice. Hay una diferencia ya con aquel, ¿no? Con los mismos numerales, dice. Igual de 3 dígitos, dice, ¿no? Pero dice menores a 500, Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Nuevamente hay 3 eventos, ¿no? Entonces, el evento 1, ¿de cuántas maneras podemos colocar? El evento 2 y el evento 3, ¿no? Entonces, fíjense, si hago mi diagramita, ¿sí? Sería centenas, decena, unidad. Entonces, ¿será válido que yo coloque aquí el 7? Es la pregunta, ¿no? No, porque el número que voy a formar es de 700 y él dice que tiene que ser menor que 500. La pregunta es, ¿podré colocar el 5? Y alguien puede decir sí, ¿no? Pero ¿qué números más podríamos colocar que sea más menor que aparezca aquí el 5? Yo creo que sería el 1 aquí y el 3, el 513, no habría más, ¿no? Perdón, si se repite el 1 sería el 511. Pero este sigue siendo mayor a 500. Tiene que ser menor a 500. Entonces no puedo colocar ni el 5, no puedo colocar ni el 5 ni el 7, ¿ve? Entonces, ¿cuántos números puedo colocar aquí para que sea menor que 500? El 1 y el 3. Porque si coloco el 1 va a ser centena, y si coloco el 3 va a ser de 300, ¿no? Entonces me conviene colocar el 1 y el 3. El evento 1 para colocar las centenas, ¿no? Estas decenas y unidades. Entonces, bueno, los quejitos existen, ¿no? Centenas, decenas, unidades, ¿no? Entonces, ¿de cuántas maneras? Solo hay 2 posibilidades, 2 maneras, ¿no? Ahora, aquí, ¿cuántos dígitos hay? Hay 4. ¿Podrás repetirse, digamos, si colocan aquí el 1, ¿podrás repetirse el 1? Sí, van a decir. Entonces, de 4 maneras, ¿no? Lo van a analizar, ¿ya? Cuidado que alguien no entienda. Y el tercero, de 4 maneras, ¿no? Entonces, así, si hago mi cuadrito, entonces este va a ser de 2 maneras, de 4 maneras, de 4 maneras. Y por el principio fundamental del contenido, hay 2 por 4 por 4, 16, 32 maneras. Respuesta, hay 32 números menores
a 500, ¿no? Ya lo estoy haciendo rápido. Necesito más, por favor, ya. A ver, pues voy a... Ya, ahora este otro ejercicio, fíjense, dice de cuántas maneras se ordenan en fila 6 personas, dice, ¿no? Entonces lo que les decía, en este tipo de ejercicios tienen que bosquejarse más o menos el problema, dibujarse. Entonces fíjense, yo aquí voy a colocar las 6 personas. Persona A, Alberto, digamos, Beto, Carlos, David, A, B, C, D, E, digamos, que es Erland, bueno, o sea, Erland, A, B, C, D, E, F, Fabio, digamos, ¿ya? Entonces ahí están los 6, ¿ya? Estos tipos, bueno, estas personas tienen que ordenarse en una fila, ¿no ve? Entonces cuando vayan a una fila, digamos, esta es la fila. Entonces este está primero, este segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto. Entonces hay 6 posiciones, ¿no? Entonces uno tiene que imaginarse, aquí está la fila, ¿no ve? Entonces va a decir, aquí hay 6 posiciones. Entonces, este está primero, este está segundo, este está tercero y así, ¿no? Es el sexto lugar. Entonces, estos son eventos. Entonces, ¿de cuántas maneras puede ocupar el primer lugar una persona? Que está en los 6, ¿no? Acá no necesariamente por el orden alfabético el A tiene que ir, ¿no? Puede ir cualquiera. Aquí puede ir cualquiera, ¿no ve? Entonces, aquí habría 6 eventos, ¿no? Este sería el evento 6. ¿De cuántas maneras puede ir en primer lugar de esta cantidad de personas, no? Entonces uno ya se imagina, digamos, aquí puede escribirse por si acaso, uno puede decir, evento 1 ocupa el primer lugar, ¿no? El primer puesto, digamos, ¿no? Y el evento 2, ¿cuál será? El evento 2 va a ser, ocupa el segundo lugar. Y así sucesivamente, ¿no? Hasta el 6. Entonces ocupa el sexto lugar, ¿no? Entonces, fíjense, son 6 eventos. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Fíjense, ¿de cuántas maneras ocupa el primer lugar? Entonces, aquí ustedes pregúntense. Tiene 6 posibilidades. Entonces, ¿de cuántas maneras? 6 maneras, obviamente, ¿no ve? Porque los 6 pueden ser primeros. 6. Pero ahora, fíjense que, a diferencia de aquello, ya no se puede repetir, porque estas son personas, ni modo que se dupliquen, ¿no? Entonces, esta persona que ya está en primer lugar ya no puede estar en segundo lugar, obviamente, ya no puede estar. Hay una persona ahí en el primer lugar. ¿Cuántos sobran? 5. ¿De cuántas maneras pueden ocupar el segundo lugar? De 5 maneras, de 4, de 3, de 2 y de 1. A entenderlo, por favor, ¿ya? Entonces, resulta que esto, nuestro diagramita sería así, ¿no? Entonces sería así. Entonces, este sería el evento 1, evento 2, hasta el evento 6. ¿De cuántos ocupa el primer lugar? De 6 maneras. El otro de 5 maneras. El otro de 4, de 3, de 2 y de 1. Entonces decimos por el principio fundamental del conteo. Alguien va a decir, ¿lo sumo o lo multiplico? ¿Por qué son dependientes? Porque si este de aquí, digamos, esta persona al principio ha ocupado este lugar, entonces ya no puede ocupar las demás. Pero si, digamos, esta persona A, digamos, no ha ocupado, entonces, y si se viene al segundo lugar, luego viene B, entonces el orden cambia. Entonces, para que hagan fila, uno depende del otro. Nadie puede escaparse, ¿no es cierto? El A puede ser primero y el B puede ser primero. Son dependientes. Ustedes tienen que analizarlo, ¿ya? Entonces, por dependencia, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que multiplicarlo, ¿ves? 6 por 5, por 4, por 3, por 2 y por 1. Y les recuerdo del anterior tema. ¿Cuánto era este en factoriales? Era 6 factorial, ¿no ve? ¿Y cuánto valía el 6 factorial? 720 me da ya el resultado. Entonces, respuesta, hay 720 formas de hacer fila. Harto, ¿no ve? Hay, por ejemplo, fíjense, nuevamente ahí cuando aplica el principio de la multiplicación, porque los ha multiplicado obviamente, fíjense, uno podría decir, ¿cómo yo puedo detectar que voy a multiplicar, no? Entonces, aquí, fíjense, si se tratara de, a ver, ganar un premio, por decir, si se tratara de otorgarles un premio, entonces, si esta persona aquí, a ver, ahí se observa la visita, ¿no? Fíjense, si esta persona, por ejemplo, ve,
Estoy colocando en círculo, se ve, ¿no? Entonces, si esa persona ha llegado en primer lugar, esa persona va a recibir el premio. ¿Ya? Entonces, si llega B, bueno, está en la primera, ese recibe, digamos, no sé, algún premio. Entonces, quiere decir que si hay otro orden, digamos, aquí ha llegado A y luego ha llegado B, obviamente B ya no vas a recibir el premio, sino que no vas a recibir es A, ¿no es cierto? A vas a recibir. Por eso es que aquí, en este tipo de comportamientos, hay dependencia. Porque si este B estaba en primero, ahora aquí está en segundo, ya no es decir. Es decir, interesa en este caso que el orden se respete. Es decir, que hay una relación natural entre el orden que van a ocupar. Por eso es que estos eventos son dependientes. Por tanto, como son dependientes o tienen una relación entre ambos, hay que multiplicar. Es el principio de la multiplicación. ¿Ya? ¿Qué otra cosa más? Bueno, esta es la manera de tratar. A ver, veremos. ¿Ya? Entonces dice, se tienen, dice, 3 monedas. Dice. Monedas de... A ver, nosotros incluso más podemos formar, pero vamos a ver si la dificultad, ¿ya? A ver, de 3 monedas, creo que sería poquito. A ver, de 4 monedas, ¿ya? Se tienen 4 monedas de, a ver, 2 bolivianos, 1 boliviano, luego, ¿qué cosa más hay? 50 centavos y 20 centavos. Estas monedas conocemos, ¿no? Hay incluso de 10 y no sé, hay de 5 más hay, ¿no? Ya bueno, tenemos esas 4 monedas. La pregunta dice, ¿cuántas sumas de dinero se pueden formar? Ya, obviamente con las 4 monedas, ¿no? ¿Cuántas sumas de dinero se pueden formar? Dice, ¿no? Entonces, aquí, como les decía, tienen que imaginarse ustedes el problema y tienen que intentar bosquejarlo de lo más parecido posible. ¿Ya? Imagínense aquí, nos vamos a imaginar lo siguiente. Aquí está mi moneda de los bolivianos. Aquí está mi moneda de 1 boliviano. Aquí está mi moneda de 50 centavos. Y aquí está mi moneda de 20 centavos. Aquí me está dando exactamente 4 monedas. No está diciendo que tienes 2 monedas de 1 boliviano ni nada por el estilo. Dice que tienes 4 monedas. Y dice, ¿cuántas sumas de dinero se pueden formar? Dice. Entonces uno tiene que imaginarse fácilmente, decir, a ver, una suma de dinero será 2 bolivianos. Nuestra respuesta va a ser precisa en ese marco, ¿no? En efecto, sí, una suma de dinero es 2 bolivianos. Cierto, ¿no? Eso es cierto. Ya. Ahora, una suma de dinero, es decir, es 2 bolivianos. Es 1 boliviano, es 50 centavos y 20 centavos. Son sumas de dinero. Pero una suma de dinero será el 2 con el 1 boliviano. Y la suma de esto va a ser 3 bolivianos, ¿no? Es una suma de dinero. Pero ya lo estoy haciendo de 2 en 2. Con este, por ejemplo, me daría, el primero con el tercero me daría 2.50, ¿no? Y con este me daría 2 con 20 centavos. Entonces estoy empezando a sumar. Y luego pensaría en 3, ¿no? Con este y con este me daría, por ejemplo, 3.50. ¿Es una suma de dinero? Y la respuesta es obvia, sí, ¿no? Entonces podría ser con este y así sucesivamente, ¿no? Entonces, y finalmente diría, una suma de dinero será la suma de todito. Y obviamente nuestra respuesta de la misma manera va a ser sí, es otra suma de dinero. Fíjense que aquí en la práctica, por ejemplo, si sumo los 4 va a ser 3.70, ¿no?
Entonces, ese es mi bosquejo y es lo que entiendo. Entonces, digo, a ver, un evento 1 va a ser, fíjense, y la vamos a colocar, aquí hemos dicho de una moneda, puede decir sumas de una moneda. ¿Ya? Sumas de una moneda. Ya, entonces, a ver, ¿cuántas sumas posibles de una moneda hay? ¿Cuántas sumas? 3. ¿Cuántas monedas hay? 4. 4. Entonces, aquí hay 4 maneras de sumas, ¿no? 4 maneras. O 4 sumas, que es sumas posibles, ¿no? Hay 4, ¿no? Mi evento 2 va a ser sumas de 2 monedas, ¿no? ¿Cuántas sumas de 2 monedas hay? ¿Se acuerdan, no? En el ejemplo que estábamos haciendo al inicio de ordenaciones, si tienes 3, yo les decía, ¿no? Puedes ordenarlos de 2 en 2, ¿no? Entonces tendrías que ser este con este con este, y así hemos dicho, ¿no? B con C, y así. Entonces, tendré que hacer algo parecido, ¿no? Podemos ser incluso tan expresivos en nuestra escritura literal que podríamos decir así, fíjense, 2 más 1 como monedas, ¿no? Esta es una posibilidad, ¿no? Ahora la pregunta es, ¿cuánto me da? Me da 3 bolivianos. ¿Será posible que yo diga 1 más 2? ¿No? Cambiando el orden. Obviamente que es el mismo, ¿no? ¿No ven? Porque igual me va a dar 3 bolivianos. Pero bueno, ese es mi razonamiento. Da 3, luego sería con y luego con ¿Cuántos serían? A ver, 1, 2, bueno, sería así, ¿no? 2 con 50, 2 con 20. Ya, ¿qué más sería? 1 con 50. Luego sería 1 con 20. Y luego sería 50 con 20, ¿no? ¿Cuánto han sacado ustedes? A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hay 6 maneras. A ver, 6, no hay más, ¿no? Porque solamente de 2 en 2 tenemos que hacer, ¿ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 maneras. Entonces, mi evento 3. ¿Sumas de cuántos? Sumas de 3 monedas. ¿Ver? Sumas de 3 monedas, ¿ya? Entonces, aquí, ¿de cuántos me da? De 3 monedas. Este es un ejercicio que hemos hecho al formal, ¿no? Entonces, este sería 1, este sería otro, 1, 2 y 3, ¿no? Solo hay 3, ¿no? A ver, ustedes me certifican. Solo hay 3, ¿no? ¿Qué dice? Solo hay 3, ¿no ve? Bien. Ahora, lo último sería sumas de cuánto. De 4 monedas, ¿no? ¿Cuántas sumas de 4 monedas hay? Una. Una, vamos a ver. Hay una manera. ¿No es cierto? Entonces, por tanto, fíjense, hago mi esquemita. Tengo 4 eventos, ¿no? Evento 1, evento 2, evento 3 y evento 4, ¿no? Se suceden de 4 maneras, de 6, el tercero es de 3 y el otro es de 1. Fíjense que en estos problemas de combinaciones, como les decía al inicio,
No siempre los problemas resultan ser bastante fáciles de resolver. Su razonamiento tiene que ser bien explícito. Fíjense, cuando dice aquí 4 monedas de 2 bolivianos que se tienen, ¿no? ¿Cuántas sumas de dinero? Ustedes tienen que cambiar el texto, no por lo que nos han preguntado, sino en la forma de comprensión. Digo, se pueden hacer sumas de una moneda, ¿no? Una moneda. O se pueden hacer sumas de 2 monedas, o se pueden hacer sumas de 3 monedas, o se pueden hacer de 4. El lenguaje casi sale de manera natural, ¿no? Tiene que decir o de una, o de 2, o de 3, o de 4. No se puede, no es correcto decir, vamos a formar sumas de dinero de una moneda, y de 2 monedas, y de 3 monedas, y de 4 monedas. Si ese texto lo escriben, no es correcto. Lo correcto es decir que podemos formar sumas de una moneda, o también podemos sumar de 2, o también de 3, o también de 4. Eso es lo correcto, ¿ya? Entonces, el o aquí está inmerso. Además, si ustedes cuentan, por ejemplo, en esta parte me ha dado 6, ¿no? Esas son 6 maneras. De una moneda, ¿cuántos eran? 4, ¿no ve? El 2, el 1, el 3. Entonces, aquí son 6, 7, 8, 9, 10 formas ya abrí. ¿Y qué estoy haciendo? Lo estoy sumando, ¿no? Entonces, esos casos de sumas que me están dando, los tengo que sumar porque son las cantidades máximas que puedo hacer. Piense, ¿cuáles son las cantidades máximas? Aquí, por ejemplo, va a dar 2.50, aquí va a dar 2.20, aquí va a dar 1.50, aquí va a dar 1.20 y aquí va a dar 0.70, ¿no? De las de una moneda, de allá que venía, si digamos las vamos contando, entonces serían así, ¿no? Tengo 2 bolivianos, tengo de 1 boliviano, tengo de 50 centavos, bueno, allá 0.70 le he puesto, sería 0.50 bolivianos y 0.20, ¿no? Entonces yo no puedo estar multiplicando 4 por 6, ¿no? Porque no tiene sentido. Estas son las sumas de dinero. Entonces tendría que decir 4 más 6, 10. Y más las otras, ¿no? Por eso es que el razonamiento en estos grupos hay que saber ubicarse en el problema, ¿ya? Entonces, por eso yo digo aquí, por el principio fundamental del conteo, esto será 4 más 6 más 3 más 1. Y su resultado me va a dar 14, ¿no? Sumando. Entonces, mi respuesta será, hay 14 sumas posibles con esas 4 monedas, ¿no? Entonces, esa es la manera de hacer, ¿ya? Ejemplo, dice así. Pensaremos en los dígitos, ¿sí? ¿Ya? Con los dígitos, a ver, cualquiera, digamos 2, 3, 0, 5, 1. Hay que formar números de 3 cifras, ¿ya? Igualito que eso, números de 3 cifras, ¿ya? Punto. ¿Cuántos se pueden formar? ¿Cuántos se formarán si estos tienen que ser, a ver, pondremos así, menores a 500, como estábamos colocando, ¿no? Y mayores a, digamos, a 300, digamos. ¿Ya? Entonces, nuevamente les digo, no tenemos que formar números de 3 cifras. No se imaginan las decenas, las centenas y las unidades, ¿no? Entonces, vamos a formar aquí números de 3 cifras. Pero aquí en el problema, fíjense, no dice si los dígitos tienen que ser distintos. Solo dice números de 3 cifras y punto.
Entonces, si yo observo estos, entonces podría escribir el 500, qué sé yo, 30 por decir, ¿no? El 5, el 3 y el 0. Entonces, este es un número de 3 cifras, ¿no? Entonces, en ese marco me entiendo. Incluso aquí este 0 podría repetirlo, porque podría ser el 500, ¿no? Como número. Entonces, ya tengo la idea de que va a ser así. Pero aquí yo digo, entonces lo que tengo que acomodar son mis decenas, mis centenas y mis unidades. Entonces diré, evento 1, colocar en las decenas un valor, ¿no? Un valor. Ese valor tiene que ser menor ¿a cuánto? O sea, para que se forme el número va a ser menor a 500. Entonces, hago mi bosquejo, fíjense. Diré, aquí tengo el 2, el 3, el 0, el 5 y el 1. ¿No ve? Entonces, tiene que ser menor a 500, dice. Entonces, ¿podré colocar aquí el 5? Es la pregunta, ¿no? Si yo coloco el 5, lo máximo que podría obtener es que coloque aquí el 0 y el 0. Pero dice menor a 500 y este valor ya no me sirve. No puedo colocar el 5. ¿Cierto? Bueno, este ha sido casual mi ejemplo, ¿no? Podría haber colocado otro dígito que era el 6. Si hubiese sido así el caso, no colocaba tampoco ese, ¿no? ¿Podré colocar el 1? Sí, ¿no? ¿Por qué? Porque va a ser una 100 y tantos, va a ser, ¿no? Si coloco el 3, va a ser 300 y tantos, ¿no ve? Entonces, ¿cuántos dígitos aquí puedo colocar para que sea menor a 500? ¿Cuántos? Tengo 5 números. En otras palabras, ¿cuántas posibilidades tengo? 4. 4. Una. Puedo colocar el 2, ¿no? Menor a 500. Puedo colocar el... ¿qué otra cosa más? El 0. ¿El 0 puedo colocar? No, ¿eh? Porque no va a ser un número de 3 cifras. El 0 no se puede colocar. Yo solo tendría la posibilidad de colocar el 2, el 3 y el 1. Entonces aquí, habrían 1, 2, 3 maneras, ¿no? Bueno, momentáneamente, a ver, colocaremos así. Hay 3 maneras. Pero aquí dice algo también importante, ¿no? Dice, y dice, ¿no? Mayores a 300, dice, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿podré colocar el 0? No. ¿Podré colocar el 2? Tiene que ser mayor a 300, ¿no? ¿Podré colocar el 2? Más antes lo había excluido al 0 y al 5. Entonces, ¿le podré colocar el 2? Es la pregunta. No, porque va a ser 200 y tiene que ser mayor a 300, ¿no? Entonces, ¿podré colocar el 1? Tampoco, ¿no es cierto? Ni el 2 ni el 1. Ni este va. Entonces, ¿cuántas posibilidades hay? Una manera, ¿no? Hay una manera. Hay una sola, ¿ya? Entonces, mi evento 2. Colocar en las decenas, perdón, en las, ¿cómo es que es? Perdón, aquí he colocado mano. Esto es centenas. Y me he equivocado, perdón. Entonces aquí sería en las decenas, ¿no? Ya, un valor. Bueno, colocar en las decenas un valor, ya. Entonces, ¿qué valor podría colocar? Ya sé que solamente aquí puedo colocar el 3. Entonces, ¿puedo volver a colocar el 3? Obviamente que sí, ¿no? Va a ser 330 y algo, digamos. Puedo colocar el 0, puedo colocar el 5, puedo colocar el 1, puedo colocar el 3, puedo colocar el 2. Entonces, ¿cuántas maneras hay? 5 maneras, ¿no ve? Porque son 5, ¿ya? Porque cuando vaya el 3 aquí, puedo colocar el 5 y el 1, ¿no? Entonces puedo colocar el 0 o el 5, puedo colocar el 2 y el 3. Hay que hacer la prueba, ¿no? Y finalmente el evento 3, colocar
en las unidades. Unidades, un valor, ¿no? Un valor. De aquellos 5, obviamente, ¿no? Entonces, ¿cuántas maneras puedo colocar? 4 maneras. 4 maneras. Son 5. De acuerdo. 5 ejemplos. 5, ¿no ve? Cuando su compañero dijo 4, ¿a qué te, más o menos, qué te imaginabas? ¿Qué te imaginabas? Pensaba que, me confundí, pensaba que iba a ser 500 y con el 0 más. Ah, ya. Por ejemplo, aquí dice si iba al 500, el 5, porque este es decena, ojo, ¿no? Es bueno, ¿sabes qué? Tu equivocación, no porque te des equivocar, sino para que nos sirva a todos. Porque fíjense, si yo colocaba el 5, no es que era 500, ¿no? Porque era 350. ¿Ve? Entonces, y por eso eran que se pueden considerar los 5, ¿no? Entonces hay 5 maneras, ¿ya? Finalmente, hacemos nuestro diagramita. Entonces diríamos, bueno, por tanto, ¿no? Entonces este es mi evento 1, este es mi evento 2, mi evento 3. Este se suceden de una manera, este de 5 maneras y este de 5 maneras. Entonces, y ustedes lo van a detectar también como hace rato. Este es 1 por 5 por 5, ¿ya? Entonces, en total habría 1 por 5 por 5, 25. Entonces, como les reitero, siempre, hasta en el examen, bien importante en el examen que pongan las respuestas, ¿ya? Porque si no colocan las respuestas, muchachos, chicas y chicos, fíjense, si este 25, bueno, digamos, es una pregunta del examen, este 25 está volando por el cantito de la hoja, por un rinconcito, yo no voy a decir las respuestas. Me tienen que colocar las respuestas, ¿ya? Eso es importante. Hay 25 números posibles. ¿Estamos? Ya. A ver, seguiremos en esta dinámica. Hay, bueno, se tienen que formar placas de auto con las letras A, B, C, D, E, F, G, H. Y, bueno, además, se tienen los dígitos 1, 2, 3, 4. Hasta ahí, ¿ya? ¿Cuántas se pueden formar? ¿Ya? ¿Cuántas se pueden formar? Entonces aquí nos pueden explicar, ¿no? La placa debe ser una placa, vamos a formar con esos dígitos. Esta es una placa. A ver, nos vamos a imaginar que sea así. Bueno, así, vamos a hacer una placa especial, ¿ya? Entonces, dice, aquí tienen que estar las letras y aquí tienen que estar los dígitos. Dígitos, ¿no? Ya, entonces dice, así tiene que ser la placa. Tienen que tener 2 números y acompañados de, en este caso, 3 posiciones, 3 letras, ¿ya? Esa es la placa. Un ejemplo puede ser aquí, perdón, dígitos, ¿no? 1, 2, F, G, A. Es una placa. Obviamente ustedes se darán cuenta que en nuestra vida cotidiana las placas son de, si no me equivoco, de 4 dígitos con 3 letras, algo así, ¿no ves? Entonces, fíjense que aquí lo que yo tengo que hacer son formar la primera posición, tengo que colocar un número, en la segunda otro número, y en la tercera posición tiene que haber una letra, en la cuarta otra letra y en la quinta otra letra. La idea, ¿no? Solución, evento 1, posición 1. Y le ponemos, ¿ya? En la posición 1 tiene que ir un número.
¿Cuántos números posibles hay? Hay evento 2, ¿me ayudan? En la posición 2. Hay ¿cuántos? ¿Cuántas posibilidades? ¿Cuántas maneras de colocar un dígito en la posición 1? 4. 1, 2, 3, 4. Aquí no me dice que tiene que ser distinta. En la segunda, 4 maneras, ¿no? El evento 3 ya empieza con letra. En la posición 3 ya tiene que haber una letra. ¿Cuántos? En el evento 4, posición 4, letra. Y en la posición 5, evento 5, letra. ¿Cuántas letras? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces diremos, hay 8 posibilidades o 8 maneras de colocar una letra. Entonces, si me dijera distintas, ya cambia la historia, ¿no ve? Hay, en este caso, 8. Y en el otro hay 8 maneras. ¿Estamos? Entonces, para solucionar finalmente, por tanto, decimos, me formo, ¿cuántos eventos son? 5, ¿no? Ahí están los 5. Evento 1, de 4, evento 3 de 8, de 8, de 8. Y esto va a ser igual por el principio fundamental del conteo. Entonces va a ser 4 al cuadrado por 8 al cubo, ¿no? Entonces, respuesta, siempre la respuesta ya. Hay 4 al cuadrado por 8 al cubo maneras, ¿no? Hay que sacar obviamente el resultado, ¿no? ¿Ya? Entonces, esa es la manera de resolver estos problemas, ¿ya? Ingeniero, Y bueno, sobre el anterior ejercicio, tengo una duda. el 1. El único que es 3. Este estaría fijo. Entonces, ¿qué número más podrías colocar aquí? Es la cuestión, ¿no? ¿Puedes colocar el 0? Sí, porque va a ser 300, digamos que es 302, ¿no? Y cumple la Y condición. si pongo 300, ingeniero. Aquí, así. ¿Sí? ¿Eso valdría? Porque dice mayor a 300 y eso valdría, ingeniero. Te Y que se refieres, refiere, yo creo, te refieres a este caso en específico, ¿no ve? Y mayor a 300. Sí, te entiendo. Perdón. Entonces, ¿cuál sería la solución en ese caso? Tendríamos que quitar uno aquí. A este, ¿no ve? Sí, tienes razón su compañero. Este 0 no puede entrar aquí, ¿no ve? Muy bien. Es 1. Entonces aquí sería 4. Todas las razón. 4. Entonces aquí sería 4. Y aquí sería 4. 5 por 4, 20, ¿no? Gracias. Mira, fíjate que en esos casos, por ejemplo, por eso hay que hacer un buen análisis, ¿no? Muy bien. Gracias por tu participación. Ya chicos, ahí quedamos. Nos vemos en la siguiente clase.